Te invito en este capítulo a abordar las arterias que están asociadas a la zona del tórax y las que están en la zona del abdomen y parte de la zona pélvica superior. Todo esto, como ya sabes, en una pincelada general de las arterias más importantes o más destacadas de cada sector. Para ello quiero que atiendas aquí al software donde tenemos nuevamente el corazón ahí latiendo dentro del pericardio y vemos cómo desde esta zona emerge el arco aórtico. Punto importante, como ya fue descrito, del que nace el tronco brachiocefálico hacia la derecha, con las arterias carótida común y subclavia derecha, mientras que del lado izquierdo tenemos aquí a la arteria carótida común izquierda saliendo en segunda posición desde el arco y luego a la arteria subclavia izquierda saliendo en una tercera posición y última desde el arco aórtico. ¿Qué sucede entonces a posteriori? Si vemos acá en esta representación, rotamos un poco la imagen, vemos cómo luego desde el arco aórtico aparece la arteria aorta en su esplendor y que para este primer sector corresponde a la arteria aorta torácica. Esta arteria otorga varias ramas importantes y algunas arterias también, todas estas ligadas con los elementos que tenemos aquí, músculos intercostales, la zona mediastínica. Estamos pensando también en las vísceras que discurren por el mediastino, como puede ser el esófago, los bronquios, etc. Y tienes que atender a que existen otras arterias que están en esta zona que son propias, las del corazón, por ejemplo, que salen desde otra posición, las arterias pulmonares también, etc. Entonces vamos a resumir a la arteria aorta torácica con las siguientes arterias de interés. Primero que todo ves cómo se van desprendiendo estas arterias que son las arterias intercostales. Ahí tienes por ejemplo la del cuarto espacio y aquí sigue sucesivamente a cada espacio intercostal involucrado en esta zona torácica. Entonces el primer elemento que vamos a destacar aquí serán las arterias intercostales. ¿Qué otras arterias existen? Bueno, podemos destacar a las arterias que van hacia el diafragma. De hecho, si alejamos la imagen, ves aquí claramente cómo tenemos el diafragma en esta posición, ahí, y podemos distinguir cómo hay arterias que nacen directamente desde la aorta torácica, como puedes ver aquí en esta zona, por ejemplo, acá. Y esta arteria se va a llamar arteria frénica superior, que nace directamente de la aorta torácica para darle irrigación al diafragma. No es lo único, vamos a ver que entre las ramas destacadas de la aorta torácica, que la tenemos allí nuevamente, podemos distinguir a las arterias que van hacia el esófago. De hecho, vamos a agregar acá, aparte del sistema digestivo, para que puedas visualizar aquí el esófago como transcurre en el lado más derecho de este sector. Vamos a rotar la imagen por lo mismo, ahí, y puedes ver aquí, por ejemplo, cómo se desprenden varias ramas en distinta posición que salen de la aorta torácica y que alcanzan el esófago por lo mismo, llamadas ramas esofágicas. También existen ramas bronquiales, ramas mediastínicas, entre otras. Son estas las que formarán parte de la aorta torácica, que por ahora la vemos de una forma mucho más simple. Continuamos entonces con la aorta abdominal, que es lo que sucede con la aorta cuando cruza por el diafragma. Tú sabes que aquí tenemos la aorta cruzando la zona del diafragma a través del hiato aórtico para el paso de la arteria. Puedes ver que desde ese punto recibe el nombre de aorta abdominal y termina en la parte baja bifurcándose en dos arterias. Este punto de bifurcación aórtico se encuentra a nivel de la vértebra lumbar 4, como puedes ver en este esquema. Bien, ¿qué arterias se disponen aquí? Son variadas, pero nos interesa catalogar las más importantes. Para ello vamos a recorrer a la arteria abdominal desde la parte superior hasta la parte inferior, viendo cuáles son las ramas que se desprenden. Comenzando en la parte alta, fíjate, aquí tenemos la aorta abdominal marcadita y puedes ver aquí esta arteria que se llama frénica inferior. Sí, porque el diafragma, como es un músculo bastante amplio, necesita un riego arterial para funcionar y podemos ver que parte de la arteria aorta abdominal también aporta hacia este músculo. Lo mismo sucedía con la aorta torácica, que también tiene arterias frénicas pero superiores. Eso aparece entonces en una primera posición. En una segunda posición figura este importante tronco que voy a marcar a continuación, que se llama tronco celíaco. El tronco celíaco es sumamente importante, porque este tronco, que aquí lo ves, es un elemento mucho más grueso, tiene la característica de que otorga dentro de las principales arterias que van al sistema digestivo. Me encantaría poder colocarte acá el sistema digestivo, pero debido
a la amplia cantidad de volumen que ocupan sus vísceras, sería imposible vislumbrar las arterias de forma cómoda. Por eso que de momento quiero que veas cómo el tronco celíaco da 3 ramas importantes. La que tenemos hacia la parte superior, esta, corresponde a la arteria gástrica izquierda. Ahí la voy a marcar a continuación, arteria gástrica izquierda. Luego la otra división que tenemos también hacia este lado izquierdo será la arteria esplénica, la voy a marcar ahora. Y por último tenemos hacia el otro lado, hacia la derecha, cómo se desprende una tercera rama, esta llamada arteria hepática común. Ahí está. Puedes ver entonces que desde el tronco celíaco salen importantes arterias que van al sistema digestivo, gástrica izquierda, hacia el estómago obviamente, pero también a otras zonas como el duodeno. La esplénica, importantísima arteria que se dispone dándole irrigación al páncreas en esencia, pero también al propio estómago de igual manera, y alcanza en la zona lateral al vaso. Esa es una referencia importante. Ya en el caso de la arteria hepática común, como ya fue definido, el nombre lo dice de hecho, va hacia el hígado. Y en este punto, de hecho, podemos agregar acá un par de detalles más de la capa arterial para que veas cómo la arteria hepática común se distribuye en 2 arterias, una hacia la parte superior, que será la hepática propia, esta, ahí, esa, y hacia abajo tenemos a la arteria gastroduodenal, esta. Entonces el tronco celíaco es importante por lo mismo. Vamos a ver qué sucede más abajo. Recuerda que estamos aquí en este punto, que es la arteria aorta abdominal. Y al descender vemos que en una posición muy característica figuran estas 2 arterias que van hacia los riñones. Tenemos acá la arteria renal derecha y hacia el otro lado tendremos la otra arteria renal que se ve en esa parte del esquema. Fíjate que las arterias renales son muy fáciles de identificar porque claramente las verás asociadas a los riñones y vemos que son de grueso calibre. Ahora, fíjate cómo entre ambas arterias renales, derecha e izquierda, figura una arteria que sale hacia adelante desde la aorta abdominal. Mira, ahí la marco nuevamente, me refiero a esta, la voy a marcar enseguida y que se conoce como la arteria mesentérica superior. Esa misma. Fíjate que la arteria mesentérica superior tiene que ver de igual manera con el sistema digestivo. De hecho, aporta un riego sanguíneo importantísimo hacia la zona intestinal, al intestino delgado, por ejemplo, y es un elemento bastante grueso en diámetro. Descendemos un poquito más y vemos cómo aparecen un par de arterias interesantes, entre ellas esta muy delgada que depende del sexo del individuo, será una arteria testicular o una arteria ovárica, ¿cierto? Aquí tenemos para este caso de sexo masculino la arteria testicular que nace de la aorta abdominal. En última instancia, casi al final, vemos cómo se otorga una arteria también que va hacia el sistema digestivo. Esta la voy a marcar y que se va a llamar mesentérica inferior. ¿Cuál es la diferencia? El nombre te lo dice, esta está un poquito más hacia abajo y de hecho también tiene un calibre menor, o sea, un diámetro menor. Alcanza la zona del intestino grueso y parte también de la última zona del tracto digestivo. Ahí está. Es su posición bastante variable, no así la de la mesentérica superior, que por lo general es muy fácil de identificar entre las arterias renales. Nota cómo, eso sí, antes de terminar con la aorta abdominal, vemos que salen varias arterias paralelas en cada sector lumbar. Por ejemplo esa, por ejemplo esta de acá, que de hecho se llaman por lo mismo arterias lumbares. Casi como que se asemejan a las arterias intercostales en el sentido de que discurren por toda la pared de la zona abdominal en distintos sectores, de ahí que existan primera, segunda, etc. Volvemos a la arteria aorta abdominal, aquí la tienes, y vemos cómo a continuación, al alejarlo, se visualiza el punto de bifurcación en este sector. Este sector en el que se bifurca la arteria aorta abdominal se conoce como la bifurcación aórtica a nivel de L4. Puedes ver que aquí tenemos la vértebra lumbar cuarta y en este punto se produce la bifurcación. ¿En qué arterias? En 2 arterias ilíacas comunes. Una del lado derecho, esta, y otra arteria ilíaca del lado izquierdo, que son las que dispondrán ramificaciones en torno a la pelvis, la zona pélvica, y que luego darán paso a las arterias del miembro inferior. De esta manera tenemos las arterias del tórax y del abdomen de forma muy general.